Señora secretaria, entonces nos dará lectura a la cuenta, la señora abogada. Presidente, voy a dar cuenta de los reemplazos para la sesión del día de hoy, dado que están en las subcomisiones mixtas de presupuesto. El diputado Jaime Sáez reemplaza a la diputada Sota Camila Rojas y el diputado Fernando Borges reemplaza al diputado Gastón von Mühlenbrock. También hay una excusa del ministro de Hacienda, se encuentra fuera del país, y en su reemplazo confirma la asistencia de la editora Presupuesto, la señora Javiera Martínez, para el proyecto que está hoy día en tabla sobre Televisión Nacional. Y solicitud de audiencia del Centro de Estudio, Investigación, Libertad y Desarrollo, con el fin de exponer sus observaciones al proyecto de ley precisamente que crea Empresa Televisión Nacional de Chile, que modifica la ley que la crea. El diputado, el señor Daniel Mancheri, junto a la diputada Daniela Chicardini, solicitan a esta comisión citar a don Cristian Valenzuela en su calidad de funcionario remunerado por el Servicio Civil, para que pueda referirse y explicar desde su rol como reclutador en este sistema de alta dirección pública del registro del Servicio Civil, si en este servicio existe una operación para instalar como, abro comillas, parásitos en el Estado, como él ha dominado a los empleados públicos, y conocer en detalle su rol político dentro de los procesos de reclutamiento de funcionarios para el Estado, e indicar si han existido influencias políticas en su deliberación en este cargo. ¿Es suficiente? Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? Presidente. Diputado Sáez. Yo creo que ambas solicitudes son del todo pertinentes, tanto la de Libertad y Desarrollo como también la de los diputados Manuncheri y Chicardini. Así que le pediría que podamos, en función del proyecto de TVN, darle curso a ambas invitaciones. Diputado Presidente, Mellado. no perdamos el tiempo con solicitud de Manuncheri, ya saben, lo conocemos todos en el Parlamento, así que dejemos pasar esa solicitud, dejémoslo que la contingencia política asuma ese tema, que ya la está asumiendo, que así tendríamos que citar a muchos ya que están cumpliendo una función en el Estado de Chile, a muchos que cumplen funciones. Yo creo que eso quedó refrendado en la discusión política. Dejémoslos ahí, no nos metamos en la contingencia electoral, porque la verdad es que somos una comisión técnica, más que una comisión netamente política partidista de campañas presidenciales, presidente. ¿Algo más sobre la cuenta? Bueno, vamos a considerar la solicitud de Libertad y Desarrollo para el proyecto de TVN. Lo vamos a programar ahí con los demás invitados, si es que tienen invitados, en relación a la solicitud de Manuncheri. Yo, independientemente de él, yo creo que hay que mirar el tema de el fondo de la solicitud. Esa persona, el servicio civil, depende del Ministerio de Hacienda. O sea, se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda, y yo creo que por eso es la preocupación. Entonces no sé si para el acuerdo para citarlo tiene que ser unánime o puede ser mayoría. Presidente, para precisar, no se le puede citar, eso es solamente la comisión investigadora. ¿Ya? Solamente invitar, y recuerde, y necesita acuerdo simple, mayoría simple. ¿Lo invitamos entonces? Sí. ¿Invitamos? Sí. Sí. Pero que quede claro que si lo van a invitar, el día de mañana, cuando uno proponga invitar a una persona en alguna otra administración del Estado, ¿cierto? Tampoco se opongan a esa invitación, porque estamos abriendo una ventana que después va a ser difícil cerrarla. Sí, por eso es que se va a votar, po. Si usted se opone, en contra, a favor, diputado Cifuentes. No, es que es importante. Ya. Lo voy a leer de nuevo. O sea, lo que pasa es que hay 5 diputados, necesita 4 votos. Ya. Antes que llegara el diputado Cifuentes eran 3, pero ahora no. Entonces, diputado Cifuentes, voy a leer qué es lo que se está votando para que se incorpore, por favor. El diputado Daniel Manuncheri, junto con la diputada Daniela Chicardini, solicitan, voy a precisar, invitar, no citar, no se puede, como funcionario remunerado por el Servicio Civil al señor Cristian Valenzuela, para que explique el tema de los parásitos del Estado, si hay influencia, su contratación, eso es el resumen. Si tiene pruebas de que eso existe, porque él presta servicio al servicio civil.
Entonces, ¿ah? Sí. Entonces es una invitación, o sea, no sé si quieran. Sí, pero dice de que no lo podemos citar. Pero es por votación, no sé. ¿Por qué no lo podemos citar? Porque eso es solo en las comisiones investigadoras y esta es una simple citación informativa, no en el contexto de una investigadora. Entonces vamos a votar. Votemos para que salgamos locos. Cuatro, Ya. nomás, mayoría simple. ¿Diputado? 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 Vamos a... Estamos, Ya. secretaria. Sí, señor, Aló. señor Cifuente. Ya. Bueno, mira. Señor Mellado. Sí, pero para que quede grabado. Señor Donoso, a favor. Señor Saer. Está reemplazando la diputada. Presidente. A favor. Sí, hay 4 votos. Diputado Borges. ¿Vota a favor? A favor. Usted está reemplazando al diputado Formiolen, ¿no? Sí. Ya. Entonces, 5 presentes. 1, 2, 3, 4, 5. De 6 hay 5. Hay Muy quórum bien. para la invitación. Aprobado. ¿Algo sobre varios entonces? No. Avanzamos entonces. Está temblando. Ya fue. ¿Qué hiciste, Miguel? Le dije que no, le dije que no. Esa fractura ahí, mira lo que provoca. Ya, entonces se invita. Ya. Bueno, la salida aquí de seguridad, sí, pues la salida es por acá, por Pedro Monpo, ¿no? Sí, pues por Pedro Montt, al cerro. Pero si hicimos un ensayo el año pasado. Sí, pues, Oiga, presidente, perdón, en Mario, ya. ¿no vamos a revisar el proyecto de ayer, el de la superintendencia? Vamos a citarlo a una nueva sesión para que el ministerio traiga las preguntas la información. Exactamente. Y unas indicaciones, Sí. señor presidente, según Claro. que- Sí, por eso, y como ya teníamos citada esta, entonces por eso no lo vimos ahora. Ya. Seguimos entonces con el orden de la sesión. Este no es el mío. Dice que tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibir en audiencia, solicitar a los sindicatos de trabajadores a honorarios del Estado en municipios y el Estado central, en el marco de la próxima discusión de presupuesto 2026, con el fin de exponer los siguientes elementos. A. Informar respecto al aumento de la precariedad laboral en los trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado, específicamente el no respeto de los derechos maternales, el derecho a las vacaciones, los despidos injustificados, el no respeto de convenios de libertad sindical, entre otros. Y B, análisis crítico de la implementación de la Ley 21.526, en particular la aplicación de los artículos 74, 77 y los efectos de la aplicación de esta norma jurídica, lo que esta norma jurídica implica. Están invitados Sintrac de la Municipalidad de Renca, señor Galo Quintanilla, Sintrac Municipalidad de La Pintana, Matías Negrete, Federación de Trabajadores de Chile, Clotario Bles, presidente señor Sergio Alegría, y Sintrac 3, el presidente señor Jorge Cepeda. Eso, y después, bueno, tenemos el proyecto de TVN, pero vamos a partir con otro invitado de la audiencia. Señores, si quieren tomar asiento por ahí, ¿quién va a hablar principalmente? Sí, caben. Ahí. Y como les indicaba, ojalá se puedan ajustar a los 10 minutos que le había dicho. Así que no sé quién va a partir, si se presentan y parten. ¿Partió? Ahí sí. Buenos días. Bueno, primero agradecer al presidente de la comisión y a los diputados haber dado este espacio. Queremos partir planteando que, como pocas veces, sectores de trabajadoras y trabajadoras, en este caso del Estado, tienen la posibilidad de poder dar cuenta de una situación que, a nuestro juicio, es una situación de invisibilización
de un segmento importante de trabajadores y trabajadoras que hoy día desempeñan sus funciones en distintos espacios del gobierno central y del gobierno descentralizado, los municipios, digamos. Y en este caso nos referimos en particular a lo que son los trabajadores honorarios del Estado. Y ahí me voy a referir, yo sé que en este momento, y todos sabemos que hay una polémica justamente respecto de lo que es el empleo público, las distintas formas del empleo público, y creo que además cae justo, por lo menos para nosotros, el espacio para poder ir haciendo ciertas aclaraciones, que por lo menos a juicio de nosotros como trabajadores son relevantes. Cuando se habla de empleo público, se está hablando de distintas formas en las cuales el Estado chileno, en este caso, ha generado vínculos con distintos perfiles de trabajadores. Nosotros sabemos que, por ejemplo, y está bastante formalizado el tema de que hay trabajadores que hoy día se desempeñan como funcionarios públicos y que corresponden a lo que son los cargos de planta y contrata en particular, digamos. Y hay otros perfiles de trabajadores que escapan de esa realidad y que hoy día las mismas cifras y los mismos estudios del Consejo para la Transparencia te hablan de que ya existe una buena cantidad, cerca de 20% de los trabajadores del Estado en el Estado central que tienen contrato de trabajo, y un número que varía en el Estado central y en el Estado, en el gobierno local, de trabajadores y trabajadoras a honorarios. Nosotros en particular, nuestra realidad es que nosotros estamos generando procesos de organización y de representación de esa franja de trabajadores llamados trabajadores a honorarios. En particular, bueno, aquí, como lo señaló el presidente, estamos varios sindicatos de municipios, digamos, donde según también las propias cifras de transparencia, tenemos municipios como el de Maipú, el de Puente Alto, en el cual los honorarios representan cerca del 60 al 70% del total de los trabajadores que desempeñan sus funciones, pero en promedio estamos hablando de cerca de un 30-40% de los trabajadores de los municipios están en condición de honorario. Eso nos llama a nosotros poderosamente la atención, y cuando yo planteo y nosotros planteamos de que estos espacios para nosotros son también espacios de visibilización de una realidad, y sobre todo en este contexto donde hay toda una discusión respecto de las cifras, qué cantidad, quiénes, cómo diferenciamos a aquellos buenos trabajadores públicos de aquellos malos trabajadores públicos, los que utilizan y usufructúan de contacto o condiciones, versus aquellos que no están en esa condición. Yo quiero partir al tiro diciendo que nosotros acá representamos esencialmente a trabajadores que muchos de ellos en su mayoría ganan el mínimo. Estamos hablando de gente que trabaja en las plazas, estamos hablando de nocheros, estamos hablando de choferes de CEFAM que desempeñan su función en condición de honorario ganando sueldo mínimo. Trabajadores que, como lo planteamos también en el documento, en muchos casos no, al ser considerados prestadores de servicios, no tienen ningún derecho laboral, porque se entiende que lo que ellos hacen es ser prestadores de servicio. Entonces, claro, aquí hay lo que primero que nosotros queremos plantear es que en función de todo este debate que se está dando a nivel nacional, creemos que hay un sesgo muy claro respecto de generar una visión respecto de lo que son los trabajadores del Estado como esos trabajadores que son los asesores, por así decirlo, los operadores políticos, cuando en realidad el Estado también está lleno de honorarios que no constituyen para nada ese perfil, sino que muchos de ellos, por ejemplo, como los que estamos acá, llevamos toda una carrera desarrollada en los municipios con distintos gobiernos de distinto tipo, desempeñando funciones, es decir, muchos no dependen del gobierno de turno, sino que han ido efectivamente durante años. Tenemos hoy día una franja de trabajadores, por ejemplo, en programas que algunos tienen más de 20 años desarrollando funciones, insisto, con distintos gobierno, no con distintos gobiernos locales incluso. Entonces, claro, hoy día se centra mucho el debate en algunas características propias de la condición contractual, pero para nosotros es súper relevante hoy día establecer y poner arriba de la mesa lo que es esta realidad. Eso es lo primero. Segundo, nosotros lo que planteamos esencialmente es que los honorarios hoy día, los trabajadores honorarios del Estado, tenemos una fuerte diferencia con la conceptualización de trabajadores honorarios. Nosotros entendemos, y así lo dice la ley, que el honorario no es un trabajador, primero es un prestador de servicio, y por lo tanto desempeña sus funciones en cuanto a prestador de servicio. Así lo establece la ley, por lo tanto no es una relación laboral lo que hay ahí, es una relación de prestación de servicio. En el caso nuestro, por eso yo vuelvo a insistir, el dictamen del ex Contralor Bermúdez del año 2022, el 173-171,
para nosotros también fue un dictamen muy esclarecedor en cuanto reconoce por parte del propio Contralor de ese entonces que el Estado chileno había incurrido en una práctica que había llevado a llenar al Estado, a los aparatos del Estado, con trabajadores honorarios, cuando muchos de ellos cumplían funciones que no correspondían a una condición de trabajador prestador de servicio, sino que lo estaban haciendo bajo una lógica de precarización, concretamente plantea el Contralor. Para nosotros, como dirigentes, como organizadores, como personas que estamos trabajando en el ámbito de la organización de lo que es el Estado, nos parece que es además muy relevante instalar el concepto, y nosotros lo hemos venido haciendo en función de la interacción con distintos organismos del Estado, entre ellos con la propia Dirección Nacional del Trabajo, que efectivamente lo que diferencia un trabajador honorario de un trabajador que no es en horario es si éste desempeña sus funciones con subordinación y dependencia. Es decir, una persona que desempeña sus funciones con subordinación y dependencia no es un honorario. Por lo tanto, lo que corresponde es la formalización laboral. Por lo tanto, nosotros hemos venido desarrollando toda una serie de procesos con los municipios, con algunos alcaldes, con algunos estamentos del Estado, incluso con Contraloría, con la propia Dirección del Trabajo, en función de que se reconozca que efectivamente muchos de los que hoy desempeñan sus funciones en municipios, y según la cifra, el 20% en el gobierno central, lo hacen bajo una lógica de subordinación y dependencia, y por lo tanto no son honorarios. Al no ser honorarios, cae la pregunta de qué son entonces. Y eso es un poco lo que a nosotros nos llama la atención, porque efectivamente si no son trabajadores honorarios, entonces nosotros lo que estamos en este momento planteando en los distintos municipios, gobierno central y en las distintas instancias, es que se tiene que proceder con un proceso de formalización de relación laboral. Porque lo que hay entonces es que hay una relación de informalidad laboral. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado en sus distintas instancias es formalizar esa relación laboral, ya sea a través de Código del Trabajo o Estatuto Administrativo. Para nosotros esa es como la base, parte de un reconocimiento, o sea, entendemos, incluso creemos, yo sé, ayer, no sé si todos están al tanto, ayer o anteayer salió un fallo de Corte Suprema respecto justamente de la situación de los contratas, que insisto, no es parte de nuestro por ejemplo, pero somos colegas de trabajo, trabajamos en espacios donde convivimos y sufrimos también muchas veces con los trabajadores contrata, donde el propio dictamen el propio fallo de la Corte Suprema establece que no se puede, la contrata también es una situación laboral temporal. No se puede constituir en una forma de trabajo en el Estado. Todos sabemos que eso, por lo menos los que hemos trabajado en el Estado, sabemos que eso no es así. Tenemos compañeros y compañeras que están a contrata hace muchos años. Por un lado, uno podría decir, eso también es un reconocimiento real, digamos, de que el Estado tiene que hacerse cargo de que hoy día funciona el Estado centralizado y descentralizado funciona sobre la base de formas de empleo que son, a nuestro juicio, cuestionables, digamos. Cuestionables porque efectivamente, como dice la Corte Suprema, las contratas debieran ser temporales, no perpetuas, digamos, no pueden establecer una nueva calidad de trabajador y las condiciones de honorario no corresponden a la realidad. Insisto, nosotros sabemos y estamos incluso de acuerdo con lo que la propia Contraloría ha dicho respecto de lo que son realmente los trabajadores honorarios y que en el caso del propio dictamen de Bermuda del 2022 lo aclara caso por caso, digamos. Sin embargo, a nosotros lo que nos parece es que hay una gran franja, insisto, de trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo subordinación y dependencia y cuya contratación de esa subordinación y dependencia solo la pueden hacer una vez que son despedidos. Y por eso hoy día tenemos otra situación, que es que efectivamente se está dando, y yo creo que es súper importante ahí, y eso es una de las primeras solicitudes a propósito de lo que nos plantea el presidente, que nos interesaría poder establecer acá, es que se solicitara al Consejo de Defensa del Estado, se informara cuántos recursos económicos el Estado centralizado y descentralizado hoy día está gastando en juicios, ya sea por la vía de fallos judiciales o por vía de acuerdos, en el caso de los trabajadores y trabajadoras honorarios, cuando se les reconoce efectivamente esa condición de subordinación y dependencia. Nosotros tenemos algunas cifras que tienen que ver con los espacios donde nosotros estamos organizados y son bien impresionantes. Por ejemplo, nosotros en el caso de La Pintana, compañero que está aquí a mi lado, nosotros hemos hecho el rastreo y pedido por
transparencia en el propio municipio el monto de los gastos y llegamos a una cifra de 800 millones de pesos desde el año 2016-2017 hasta la fecha. Estamos hablando del municipio de La Pintana, que es un municipio que tiene, todos lo sabemos, necesidad de recursos. Sin embargo, en juicios hoy día, fruto de esta situación, el Estado, insisto, solo en un municipio, en el caso de San Miguel, nosotros llegamos a una cifra cerca de 300 millones de pesos en cerca de 4 o 5 años, digamos. Insisto, ya sea a través de los fallos judiciales o a través de acuerdos extrajudiciales para el caso no finalice en juicio. Entonces, esta no es una situación a nuestro juicio que se pueda esconder y seguir escondiendo debajo del tapete de la realidad de cada gobierno local o incluso de cada repartición. Ya ahí avanzando y queriendo terminar, efectivamente, respecto de nosotros sabemos que de parte en el caso del gobierno, en este caso, la ley 21.256 del año 2003, a raíz que es también, a nosotros entendemos, una respuesta al fallo al dictamen del Contralor Bermúdez del 2022, plantea un proceso de formalización laboral a través de los artículos 74 al artículo 77, digamos, planteando una serie de procesos, incluso planteando recursos de apoyo del Estado a través de la Subdere para que se dé ese proceso de formalización, particularmente en los municipios, ese traspaso de trabajadores de la condición de honorario a trabajadores con contrato de trabajo, digamos, cuando no sea posible que estos trabajadores sean traspasados a la contrata. Lo hablamos y lo hemos planteado en distintos espacios con distintos diputados. Nos parece que, por lo menos como organizaciones, ese es otra de los pedidos, digamos. Nos parece que es sumamente importante tener, en un periodo, se planteó del 2023 al 2026, ya estamos a puertas del 2026, sin embargo, nos parece que no ha habido ningún proceso de cuentas que nos permita ver efectivamente si ese proceso funcionó o no. Ahí habían elementos importantes planteados, entre ellos la autorización expresa para los alcaldes para generar contratación a través del contrato de trabajo. Nosotros hemos vivido algunos de esos procesos y hemos vivido también lo complejo que ha sido algunos de esos procesos, porque para los municipios también es súper complejo el tema de cómo encarar el tema de ese traspaso, digamos, particularmente en lo que refiere a, solo mencionar que aquí estamos hablando de en algunos casos trabajadores que vienen del PEM y el POJ, y que han pasado del PEM y el POJ a los PGE, a los programas de generación de empleo, y que, claro, tienen 20, 25 años de desempeño en los municipios. Entonces, ahí hay todo un proceso sobre el cual a nosotros nos parece que es súper importante. Nosotros tenemos una lectura crítica en particular, y con esto ya voy cerrando, del artículo 76, porque el artículo 76 establece una condición particular para los programas comunitarios. Muchos de los servicios que hoy día los municipios, el gobierno central está entregando, se están dando a través de servicios que se generan a partir de esos programas comunitarios, y esos programas comunitarios a partir de ese artículo hoy día quedan vetados, aún existiendo la condición de subordinación y dependencia, de recurrir a tribunales para que les sea reconocida esa condición y lo que esa condición implica. Porque, como ustedes saben, probablemente muchos de los fallos que han establecido la Corte Suprema al reconocer subordinación y dependencia establece entonces que lo que habría sido pertinente en ese caso era un contrato de trabajo. Y por lo tanto, en general, digamos, se establece que debería ser compensado. Ya, y ahora sí, para terminar, por último, trajimos acá algunas copias de unas propuestas que como organización nosotros hemos hecho, pero también quiero plantearlo con otros sindicatos. Se está generando toda una articulación por suerte, de los trabajadores honorarios hoy día, y estamos justamente tratando de pasar una fase más propositiva, y nos parece que debiese ser con la participación de las organizaciones que hoy día están tratando de enfrentar este tema. Nosotros tenemos aquí, por lo menos yo le voy a hacer entrega no lo voy a leer, porque obviamente nos hemos referido a la visión nuestra respecto de cada uno de los artículos y aquello que a nosotros nos parece que puede ser un avance respecto de eso. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, quiero sacar el acuerdo por la proposición de los oficios que nos hace el Consejo de Defensa del Estado para saber cuánta plata se ha gastado en los juicios que han interpuesto los trabajadores honorarios, porque eso da cuenta que finalmente, para que los contraten honorarios, sí, después va a tener que llegar a un juicio cuando lo despedí. ¿Le parece? Ese oficio entonces, ¿ya? Y el otro oficio que tengo entendido a la Contraloría para que nos informe sobre la aplicación de la ley 21.526. ¿Cierto? Entendemos que no queda claro dentro de la ley a quién, porque eso está dentro de la ley de presupuesto. Entonces, no sé si es Contraloría la que tiene, porque de hecho Contraloría no aparece ni siquiera mencionado en el articulado.
La 21.526, 256. No, 526. 526. De presupuesto, en los artículos 74 y 77. No es la ley de reajuste. Es la ley de reajuste del sector público, pero en esa ley se incluyeron estos 4 artículos. ¿Y quién tendríamos que oficiar ahí? A la Contraloría. Ya. Entonces a la Contraloría para la aplicación de esa ley. ¿De acuerdo? Sí. No sé si tienen alguna consulta los diputados o diputadas. ¿No? Ya. Bueno, quiero darle las gracias. La verdad es que los queríamos, o sea, acordamos invitarlo, principalmente estamos justo en la ley de presupuesto, importante visibilizar esta problemática en el fondo, porque dentro de todos los trabajadores honorarios son, creo, los más precarizados por todo lo que nos han expuesto, las leyes, los derechos a las vacaciones, el derecho a la licencia, todos esos derechos que se ven vulnerados. Diputado Sáenz. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. Yo creo que es bien pertinente porque en los últimos años siempre habíamos visto esto de manera más parcelada. Generalmente eran los trabajadores extensionistas de INDAP, los PRODESAL, los que hacían más ruido a través de su subcomisión. Y creo que verlo como de forma más integral, como por ejemplo programas como el Senda Previene, que está presente en una gran cantidad de municipios, y varios otros que finalmente se terminan transformando en programas permanentes para el desarrollo de políticas públicas, donde, por ejemplo, durante los veranos no hay pago de salarios, muchas veces se paga en marzo. Entonces creo que es pertinente poder tener este testimonio hoy día y poder abordar esto como parte no solo del debate presupuestario. Yo creo que finalmente en el contexto presidencial que vive Chile, una reforma al Estado parece ser una urgencia, y eso requiere un enorme consenso, no solo político, sino también social, porque esta es una de las situaciones que vemos donde el Estado, en definitiva, como está concebido hasta ahora, no funciona bien. Sí, me sumo, presidente, a lo planteado por mi colega respecto de las preocupaciones. Esta es una forma de trabajo que está demasiado precarizada en el Estado. Hubo un esfuerzo en el gobierno de la presidenta Bachelet II por un programa de incorporación de honorario a la contrata, con unas metas anuales. Entonces, a lo mejor, presidente, podríamos preguntar también a la DIPRES respecto del cumplimiento de esa meta. Entiendo que eran 6.000 anuales, más o menos. Y también hay desconocimiento en qué fase van y cómo ha sido. Entonces, sería muy interesante hacer la consulta para saber en qué está, presidente. Gracias. ¿Estamos todos con ese oficio también? Ya. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias por su exposición. Y bueno, ahí nos vamos a repartir las cartas. Gracias. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Bien. Para pasar al segundo punto, entonces, le damos el pase a la ministra. Ministra. Bueno, el segundo punto tiene por objeto recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo del proyecto de ley que modifica la ley 19.132 que crea la empresa de Televisión Nacional de Chile, boletín 14.832-24 con urgencia calificada de suma que se acaba de renovar el día de ayer. Y están invitados la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, que me decía que estaba por aquí, viene ya, y la señora ministra, secretaria general de Gobierno, la señora Camila Vallejo, junto con el jefe de gabinete Matías Rojas, ahí está, y los asesores Rocío Cerezuela del Valle, Alex Araya Lillo, Andrea Robles Quijada y Loreto González Pérez. Así que bienvenida, ministra, con todo su equipo, y tiene la palabra. De la directora, sí. Bienvenida, directora, también. Aquí está la directora. Le damos... Bien, aprovechar de que se instala la directora de presupuesto. Presidente, parto por saludarlo, agradecerle la invitación a la Comisión de Hacienda para poder exponerles al conjunto de los diputados y diputadas, y a quienes aprovecho de saludar, miembros permanentes de la comisión y también los reemplazos.
sobre el proyecto de Televisión Nacional que ha sido básicamente indicado por parte del Ejecutivo, dado que este es un proyecto que viene de la administración anterior y que nosotros, bajo la solicitud del presidente de la República, Gabriel Boric, hemos decidido poder darle continuidad con algunas modificaciones que fueron revisadas ya en primera instancia por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, quienes realizaron ciertas modificaciones, pero que tiene también a bien de revisar la Comisión de Hacienda, dado que los cambios que se producen a la Ley de Televisión Nacional y para la realidad actual de Televisión Nacional incorporan modificaciones en torno al régimen de financiamiento y al régimen económico, particularmente de esta empresa. Bien, les tenemos una presentación. Yo quiero partir con esta lámina porque es muy clave entender la situación por la que atraviesan los canales actualmente, ¿no? Esto muestra cómo se ha venido distribuyendo los ingresos por publicidad en los últimos 10 años, del 2014 al 2024. Esto no considera el 2025, pero ese panorama de 10 años demuestra muy claramente cómo la distribución por publicidad ha ido migrando prácticamente en su gran totalidad a las plataformas digitales, a las redes sociales, ¿no? Haciendo que el 2014 solo el 10,9% de los recursos por concepto de publicidad iban a las plataformas digitales, el 39,3% iba a la televisión, ¿no? Y eso se invirtió, ¿no? Vemos hoy día el 2024 que el 55,1% de los ingresos por publicidad van a las plataformas digitales, a la señal online, ¿cierto? Y solo el 24,6% a la televisión. La televisión ha perdido ingresos por concepto de publicidad por el fenómeno que está pasando en Chile y en el mundo, ¿no? La gente, si uno les pregunta, además, usualmente a las personas, nosotros hacemos distintas charlas sobre esto y cuando preguntamos por la plataforma Menti, por dónde la gente se informa, y la mayoría dice por redes sociales, ¿no? Independientemente de que los propios canales tengan señal, o sea, no señal, bueno, sí, en algunos casos señal online, o tengan páginas de Instagram, etcétera, otras plataformas o métodos de comunicación a través de plataformas digitales. Y esto da cuenta, la siguiente, ¿quién está? ¿Pueden hacer avanzar? Eso. De un diagnóstico que ya se venía realizando en la administración anterior, que fue la justificación o base para poder presentar el proyecto por parte del exministro Belolio, del secretario general de Gobierno, después de distintos diálogos que se hicieron con expertos, expertas, mundo social, los mismos agentes de Televisión Nacional, es que en primer lugar el modelo de Televisión Nacional es un modelo que está agotado, ¿no? El modelo particularmente de financiamiento. Televisión Nacional, cuando se creó la ley y cuando se introdujo la obligación de autofinanciamiento, tuvo que ver principalmente con el contexto de la dictadura, ¿no? Porque en dictadura hubo una intervención muy grande y directa sobre los contenidos, sobre la programación, etcétera, etcétera. Y eso cercenó, obviamente, su autonomía, su capacidad de generar contenidos plurales, pauteaba demasiado la administración en ese entonces de turno, la dictadura, en lo que eran las emisiones de Televisión Nacional. Y por eso surge la necesidad de separar completamente lo que fuera la determinación de las autoridades, ¿no? Con lo que fuera las directrices del canal, y el autofinanciamiento fue como la solución para aquello, ¿no? Autofinanciamiento total absoluto, que no hubiera ningún tipo de injerencia de recursos públicos que pudieran orientar los contenidos a la programación. Ahora, ese modelo ya en la realidad actual no es un modelo sostenible porque, como veían anteriormente en la lámina, la publicidad ha ido migrando y los canales les cuesta mucho sostener su misión, su tarea con estos ingresos por publicidad. Más si vemos la situación particular de TVN, porque TVN, a diferencia de los otros canales, tiene cargas que la ley les establece, que son mandato público, que los otros canales no tienen, ¿ya? O sea, todos tienen una legislación que es común, pero TVN tiene una adicional, que es la Ley de Televisión Nacional, que lo obliga a ser pluralista, a tener ciertos principios, orientaciones, respeto, resguardo, y además tiene como, entre comillas, cargas públicas o distintivos públicos que los otros canales no tienen, ¿ya? Dígase, por ejemplo,
el canal cultural, que está mandatado por ley, la señal internacional, o sea, canal cultural de la televisión que existe en Chile, el TVN es el único que tiene un canal cultural, ¿no? Y eso trae costos, obviamente. La señal internacional también es el único canal que tiene señal internacional, ¿no? Que nos permite conectarnos con chilenos en el mundo, que permite mostrar los contenidos de Chile en el mundo, etc. Lo tercero son, por ejemplo, las señales regionales, ¿no? O los canales regionales de televisión nacional que no tienen tampoco los otros medios y, en última instancia, el archivo, ¿no? El archivo, que es un repositorio de contenido audiovisual histórico en nuestro país, que es un lujo, no lo tienen tampoco los otros canales, ¿no? Entonces, en ese sentido, que Televisión Nacional esté básicamente compitiendo por una torta publicitaria que va a la baja con los otros canales, teniendo estas otras cargas, le genera una desigualdad en la competencia muy grande y hace insostenible, obviamente, la mantención de su tarea. Porque tiene que, obviamente, financiar más costos que los otros canales. Bien. Ahí un poco lo que les decía, ¿no? La Televisión Nacional tiene la obligación de autofinanciamiento por ley, por lo tanto no recibe recursos permanentes del Estado. Esto es súper importante aclararlo porque mucha gente no sabe que, siendo Televisión Nacional un canal público, no tenga ingresos permanentes públicos, ¿no? Como lo tiene, no sé, la BBC o todos los otros canales públicos del mundo desarrollado. Y lo vamos a mostrar más adelante. Y la única excepción que es actual, que se introdujo en la modificación del 2018, es NTV, que es el canal cultural, que es, claro, su señal cultural infantil, y que recién desde el año pasado se introdujo en la ley de presupuesto. O sea, la primera vez que le ingresa recursos públicos como permanentes a TVN por ley de presupuesto fue el año pasado, y solo al NTV. El resto se sigue autofinanciando. Recursos privados, publicidad. Y el costo de NTV son más o menos 4.500 millones de pesos anuales. Y ahí está más o menos la situación. Yo creo que cuando inviten a Televisión Nacional, a su directora ejecutiva, van a poder tener un panorama más completo y detallado de la situación financiera. Pero en resumen, los ingresos que recibe TVN actualmente por publicidad y cable operadores principalmente son 47.000 millones de pesos anuales, ¿no? Y los ingresos públicos que se introdujeron recién en el 2025 a propósito del mandato legal a financiar exclusivamente NTV, no el resto, son 4.500 millones de pesos. Hay que considerar además que los distintivos públicos, si uno quisiera como materializarlos, ¿no? La señal internacional, centros regionales, el archivo de la NTV, en total tiene un costo para Televisión Nacional de 1.500 millones de pesos. Ahora, el costo de operaciones, de funcionamiento de Televisión Nacional son casi 60.000 millones, 50 y tantos mil millones, 58.000 y tanto, 58.000 y fracción millones de pesos anuales. Que obviamente con los ingresos de publicidad no da, por eso el déficit es bastante permanente. Siguiente. Bien, el proyecto de ley, con las indicaciones presentadas, uno lo podría como estructurar en estos 4 elementos, ¿no? El primero es la misión pública. La ley original tiene una orientación y un mandato de cómo cumplir la misión pública, ciertos objetivos. Y lo que nosotros hicimos en el trámite en la Comisión de Cultura fue reforzar algunos de ellos, como el propósito de ayudar al fomento de la industria audiovisual, el emprendimiento y los focos productivos regionales, dado que tiene señales regionales, entre otras cosas. Además, cambió la gobernanza interna, porque desde el primer año de gobierno nosotros hemos tenido una posición muy clara en incorporar al directorio al representante o la representante de los trabajadores de Televisión Nacional, no solamente con derecho a voz, sino que también a voto. Y hacer que también el directorio sea un poco más pluralista, entendiendo los nuevos tiempos y los nuevos desafíos. Y además ciertas exigencias que no tenían como pasar por alta dirección pública, la dirección ejecutiva del canal. Pero lo más importante para efectos de esta comisión son los otros 2 elementos que modifica la ley, que es la estructura de financiamiento y el régimen económico. La estructura de financiamiento se modifica dado que queremos pasar de una obligación de 100% autofinanciamiento a un régimen mixto, ¿ya? Y que eso implica obviamente determinar por ley
cómo se van a incorporar los recursos públicos en este régimen mixto, y no simplemente autofinanciado. Y en última instancia el régimen económico, porque a mayor recurso público, obviamente también mayor control público, entendiendo que no todas, como las plataformas de televisión nacional, van a poder tener recursos públicos o financiamiento público. Por ejemplo, la señal abierta o la señal lineal, que es la que cuando nosotros prendemos la tele vemos, no 24H, bueno, 24H también no tendría la posibilidad de financiamiento público. Estas se autofinancian con publicidad. Pero los otros distintivos públicos, lo que no tienen los otros canales, señal cultural, lo que habíamos hablado, señales regionales, la señal internacional y el archivo, pueden recibir los recursos públicos. Entonces tienen una distinción y control, o sea, todo tiene control para someterse a fiscalización, porque la TVN es una empresa, una sociedad anónima abierta, tiene un régimen de fiscalización y control importante. Pero dado que queremos incorporar un sistema de ingresos públicos más permanente, obviamente hay que elevar ciertas exigencias, sobre todo para las plataformas dentro del canal que van a recibir recursos públicos de manera exclusiva. La siguiente. Bueno, para comprender el panorama internacional y ver lo anómalos que somos nosotros en Chile con respecto a nuestro único canal cultural, el Reino Unido, la BBC, por ejemplo, el 75% y más, diría yo, porque la subvención también podríamos considerarlo como un recurso público, se financia con impuestos generales. Bueno, impuestos directos, no impuestos generales. Luego, por ejemplo, Japón, si me permite, 97% se financia el medio con impuestos directos, ¿no? Solo el 3% otras formas de ingreso. En Italia, 68,5% impuestos directos, solo el 24,6% por publicidad. En Francia, el 87% de los ingresos que recibe France TV son impuestos directos, solo el 10% publicidad, ¿no? La siguiente. En Alemania, lo mismo en realidad, 85% recursos públicos. Alemania, el otro medio públicos son 85% ingresos por concepto de impuestos directos, solo el 7% publicidad. En Finlandia, 98%, esto es mayor, los ingresos públicos. Y en Portugal, 75% ingresos por concepto de impuestos. O sea, el panorama de como las grandes referencias de medios públicos en países desarrollados es que decidieron un financiamiento mayoritariamente a costa y a carga de impuestos, ¿no? Para sostener un bien público, ¿no? Que se entiende que es parte fundamental del desarrollo de una democracia y por lo tanto por la vía impuestos. Nosotros no estamos optando por ese camino, obviamente. Creemos que en la conversación de Chile es muy complejo presentar algo así, pero da cuenta de que no podemos sostener al canal público solo a través de autofinanciamiento y publicidad, básicamente porque además la situación para cualquier canal, incluso los privados, en esa línea no es sostenible. O sea, hoy día solo un canal tiene números prácticamente azules a propósito de los ingresos por publicidad, el resto no, viven en permanente déficit. Sí. La siguiente. ¿En qué consiste el financiamiento mixto? Ya, esto es una decisión política. Algunos podrán argumentar que técnicamente podría haberse hecho, otros que técnicamente no, pero la señal principal, la señal 1, la señal lineal de Televisión Nacional y 24 horas, que es el noticiero, se mantienen con financiamiento privado por publicidad. Esto es una discusión importante porque en su momento cuando se planteó la posibilidad de que recibieran también ingresos públicos, se alegaba que podría tener efectos en la libre competencia, ¿no? Que podría generar una competencia desleal con los otros canales que solo percibían recursos privados. Entonces se tomó, discutible de todas maneras en términos legales, diría yo, súper discutible. Por eso digo que más que una determinación técnica o legal, fue una decisión más bien política por centrar los recursos
públicos nuevos que esperamos pueda tener Televisión Nacional, en lo que fuesen los distintivos públicos bien claros, ¿no? Que son el canal cultural, como ya se está haciendo, señal internacional, archivo, centros regionales, ¿ah? Que son un elemento muy diferenciador respecto a la oferta privada que tiene el canal público. ¿Ya? ¿Me explico? Y ahí está definido. Entonces, bueno, luego el financiamiento más tiene que ir a las actividades que son propias de su misión pública, que están mandatadas en la ley, ¿no? Está también determina el compromiso para el cumplimiento de la misión pública, que es una exigencia que se le hace al canal y que tiene que reportar el directorio cada 5 años. Nosotros estamos acortando a 1 año ese plazo para poder hacer que el directorio cada año reporte cuál es el estado de avance del cumplimiento de su misión pública. No podrán emitir publicidad porque si reciben recursos públicos, entonces no deberían recibir recursos privados. Esa es la definición, al menos, que está en la propuesta. ¿Es una definición política también o más técnica? Técnicamente, siempre insisto, esto pueden tener argumentos a favor y en contra, ¿ah? A propósito de la competencia, ¿no? Es más bien, diría yo, una definición política. Deberán llevar contabilidades separadas y mecanismos de transparencia. Esto también ayuda a las contabilidades separadas, ¿ah? O sea, es una definición política porque también ayuda a tener un registro de cuentas como claro en qué es lo que se financia con publicidad y cómo yo lo fiscalizo en términos como privados versus lo que se financia con recursos públicos, cómo lo puedo fiscalizar, ¿ya? Separando aguas. Bueno, la siguiente. Ya. Yo creo que la directora también va a poder complementar toda esta parte, que es sumamente, bueno, es algo que trabajamos con el Ministerio de Hacienda, particularmente la DIPRES, en cómo garantizar que el financiamiento público que queremos incorporar a Televisión Nacional, que no existe en términos de ingresos permanentes, no caiga en la dinámica de los ciclos políticos solamente, ¿ya? O sea, el Congreso juega un rol, pero someter los ingresos públicos a simplemente la ley de presupuesto año a año, consideramos que podría generar más incertezas para el canal que certezas, ¿no? Entonces, recogiendo el debate que en un momento se dio post-dictadura de garantizar la autonomía del canal, porque es un canal autónomo del Estado, del gobierno de turno, pero al mismo tiempo incorporar recursos públicos, consideramos que el formato mejor, más que establecerlo por ley de presupuesto año a año, era construir una estructura que le generara ingresos más estables a TVN independientemente del gobierno de turno, del ciclo político parlamentario, etc. Y eso es el endowment o fondo patrimonial, que es un formato que existe en Chile, que se usa en universidades, en distintas instancias, y que parte de un capital inicial, ¿no? Un fondo inicial para que a través de este directorio y como sociedad de inversiones se pueda invertir este fondo inicial para que vaya rentando y eso genere un ingreso al canal. Discusión han habido en esto si es que el fondo que se propone inicial o el capital inicial alcanza la rentabilidad esperada para costear las cargas públicas, que son más de 10.000 millones de pesos anuales, ¿no? Y es una discusión obviamente legítima, sobre todo en esta comisión, que está centrada en ver los números. Pero el objetivo, el diseño tiene que ver con esto, ¿no? Un fondo inicial para que se pueda rentar a través del endowment al canal y aportar entonces a costear estas cargas públicas que son además formas de cumplir el mandato de la ley en su misión pública. Entonces, bueno, habría una entidad del endowment, que es una entidad administradora, diferenciada, separada obviamente, y separada del directorio y del canal, sin fines de lucro, que administra este endowment, fondo patrimonial, con gestores de inversión, y permitiría una fuente estable y continua de ingresos para apoyar los objetivos de la organización y mantener el valor del fondo a través del tiempo. El endowment además permite recibir donaciones, ¿ya? Cuestión que el canal actualmente no puede, ¿ya? Por la ley de donaciones y bajo el régimen que existe actualmente. Que eso también abre una oportunidad tremenda de otro tipo de ingresos para el funcionamiento del canal. La siguiente. Bien.
Entonces, la estructura del financiamiento tiene los siguientes ejes. La creación del fondo de naturaleza público-privada, a formarse a partir del aporte inicial de los 30 millones de dólares que el fisco deberá entregar en un plazo máximo de 3 años, o sea, no es necesariamente todo en un año, sino que se puede distribuir en 3 años máximo. Y digo naturaleza público-privada porque también tiene esta posibilidad de recibir aportes por concepto de donaciones. Y el régimen de donaciones que permite la ley para acogerse a beneficios tributarios por parte de personas naturales o jurídicas. Los recursos de este fondo se acumulan hasta la obtención de un monto que permita un retorno equivalente a 146.255 unidades de fomento, equivalente a 5.000 millones y fracción de pesos hoy día. Y hay una transición porque los fondos, el endowment permitiría una rentabilidad no inmediata, sino que a mediano plazo, ¿no? ¿Y entre medio qué? La pregunta que nos hacen del canal, ¿no? Obviamente. O sea, en la espera de que el endowment genere esta rentabilidad, ¿qué pasa? ¿Cómo sostenemos estas cargas públicas? Bueno, ahí sí se acude a la legislación porque mandata al fisco a garantizar ese aporte que equivaldría a la rentabilidad esperada del endowment de manera anual con cargo al fisco. ¿Ya? Eso es el transitorio, en el fondo, es la transición. Siguiente. Bueno, esto es como se establece el endowment, tiene un directorio, en este caso integrado por 5 miembros, con nombramiento de Hacienda, el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Dirección de Presupuesto, y la experiencia en la administración de carteras de inversión es el requisito para los perfiles. Las inversiones, los recursos del patrimonio se invertirán a partir de la contratación de los servicios de administración de cartera con una o más entidades previa licitación pública conforme a la ley vigente, que es la 20.712 de administración de fondos de tercero y carteras individuales. No estamos haciendo innovación respecto a la legislación actual en esta materia. La siguiente. Ya, respecto a las fiscalizaciones de los... Hay 2 formas de fiscalizar, una es el endowment directamente y otra es la fiscalización que hace al canal por recibir los recursos que renta el endowment para justamente costear los distintivos públicos. En primer lugar, la persona jurídica estará siempre obligada a someter su contabilidad, balance general y estados financieros al examen de auditores externos independientes y además el presidente del directorio del fondo deberá concurrir al Senado en la sesión de abril a lo que concurra el directorio de Televisión Nacional. O sea, estos 2 directorios separados, obviamente, autónomos entre sí, tendrán que rendir cuentas al Senado con el objeto de transparentar los avances en su gestión y la utilización adecuada de los recursos y bienes que forman su patrimonio. Como les decía al principio, a mayor financiamiento público, mayor también control del Estado, ¿no? El nuevo sistema de financiamiento contempla el control público de los recursos generados a partir del endowment. También se va a regir por las normas de empresas públicas, la mayor también intensidad en las reglas de transparencia y accountability y la señal, como decía anteriormente también, abierta y 24H seguirán rigiéndose por las normas actuales, es decir, de las sociedades anónimas abiertas. Como no estarían recibiendo recursos públicos, se mantienen con las normas actuales que son bastante exigentes, la verdad, ¿no? De las sociedades anónimas abiertas. ¿Qué más tenemos? Las cosas que particularmente tiene que tener a la vista esta comisión, porque son de competencia de la Comisión de Hacienda en particular. En el artículo primero, los nuevos integrantes del directorio, porque son cambios del gobierno corporativo y un integrante más del directorio involucra considerar el costo de aquello, que son actualmente 800.000 pesos más o menos, los ingresos que tienen los miembros del directorio. Las normas del régimen financiero, los requisitos para el financiamiento por fondo patrimonial o endowment. También en el artículo segundo, la siguiente, hay cosas específicas que poner atención por parte de la Comisión, la habilitación legal para la creación del fondo patrimonial,
el aporte de semilla al endowment, que es lo que hablábamos de los 30.000 millones, las inversiones del fondo patrimonial, las transferencias anuales del Fondo de Televisión Nacional de Chile, las exenciones tributarias y las causales de disolución del fondo patrimonial. Y en última instancia, de las disposiciones transitorias, la entrada en vigencia de la ley, que se propone a 6 meses de promulgada, la temporalidad del compromiso de la emisión pública de Televisión Nacional, la transición a un nuevo directorio de Televisión Nacional, porque acuérdense que además los directores van cambiando cada cierto año y no todo al mismo tiempo. Entonces eso es una transición que es importante tener a bien. El término de aportes fiscales al fondo patrimonial y los aportes de la ley de presupuesto que se aplicarían en la transición. Eso está explicado. Y les dejo entonces la palabra a la directora de presupuesto. Gracias, ministra. Directora, tiene la palabra. Bueno, primero que todo saludar a la comisión, los diputados, diputadas. Habíamos también enviado una presentación. Voy a enfocarme justamente como de manera complementaria a lo que ya explicó la ministra. Entonces, quizás en la siguiente lámina. Bueno, de la parte propiamente tal de financiamiento, el proyecto de ley, entonces, tal como lo explicó la ministra, crea el endowment como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que puede realizar transferencias de TVN solo como resultado de su rentabilidad. Esa es la gracia del endowment, que no hace cambios del capital inicial, sino que protege ese capital y solamente en función de la rentabilidad va entregando aporte. Tiene un aporte inicial, el patrimonio se puede componer del aporte inicial del fisco, aportes y donaciones del sector privado y aportes fiscales anuales equivalentes a lo recibido en cada año comercial por parte de los aportantes privados. Es decir, un matching que de alguna manera funciona como incentivo para seguir buscando aportantes privados. Si seguimos la presentación, en la siguiente lámina, podemos encontrar las experiencias de financiamiento en el mundo, porque el trabajo que se hizo acá con el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno fue hacernos la pregunta cómo esto se soluciona en otras partes del mundo, cómo funciona esto en otras partes del mundo. Y algo distintivo es que si bien existen distintos tipos de fuentes de financiamiento para los canales públicos, no existen muchos cambios. Esto lo que hace es mirar cómo se financiaba en el año 2010 y el año 2022. No se observa que existan cambios relevantes en la manera de financiarse, a pesar de que existen dificultades. La experiencia comparada también muestra que las dificultades para autofinanciarse han sido gradualmente más complejas. Pero tenemos que en los casos de los países como Suecia, Alemania, Francia, la BBC de Reino Unido e Italia, efectivamente existen un canon a los telespectadores, es decir, se cobra un fee a los telespectadores. Luego tenemos otro set de países con transferencias estatales, donde, por ejemplo, el caso de Portugal es un caso que pasó de transferencias estatales a una versión más similar al canon de telespectadores. Es el país que ha cambiado su fórmula de financiamiento. Y después tenemos un grupo más acotado de países que tienen normas relativas al autofinanciamiento, que es el caso de Chile, Nueva Zelanda, que entre el año 2010 y el 2022 cambió también la lógica a un financiamiento basado en un modelo más de financiamiento. El dilema común que enfrentan los modelos de financiamiento es la interdependencia, y así es como se diseñó la propuesta de endowment entre tres principios. Uno, de legitimidad. El modelo tiene que
percibirse como de forma justa y contar con el apoyo del público en el sentido de aumentar la confianza también en las instituciones, tiene que ser sostenible y además también tiene que generar o tiene que asegurar la independencia necesaria, es decir, tiene que tomar decisiones, que el modelo de financiamiento tiene que permitir decisiones programáticas y editoriales con autonomía del ciclo político. Entonces, cuando analizamos los distintos tipos de modelos de financiamiento, teniendo en mente estas tres ideas, sostenibilidad, legitimidad y independencia, obviamente cada uno de los fórmulas de financiamiento puede tener pros y contras en cada una de esas categorías. Y en la lógica de seguir el mandato del autofinanciamiento, que como explicaba la ministra, no cambiaba en este proyecto de ley, ¿cómo podemos tener un autofinanciamiento que combata las dificultades que tiene el autofinanciamiento? Dado y siendo la principal la exposición a decisiones comerciales, editoriales, que a veces pueden mermar la capacidad de planificación de largo plazo de un canal público. Entonces, en los otros casos también revisamos qué pasaba si, por ejemplo, existía una licencia, además que es complejo de implementar, y recolectar y supervisar. Es muy difícil ir reajustando, por ejemplo, tarifas en ese sentido, pero a la vez entrega un financiamiento predecible. Los aportes estatales, tal como lo explicó la ministra, hacen muy dependiente la línea programática del ciclo político y económico. Y por eso seguimos en la lógica de financiamiento, pero con esta capacidad de poder tener financiamiento de mediano plazo. En la siguiente lámina, solamente como a modo de recordatorio, que efectivamente todos los tipos de financiamiento que existen tienen y han tenido problemas. Por eso es tan importante pensar en esto de ponderar los distintos principios, porque y creemos que el proyecto de ley hace un muy buen trabajo en ese sentido de ponderar todos los principios que nos interesaría que se preservaran en la TV pública. Quizás voy a pasar a la sección 3, que es justamente los fondos patrimoniales y el endowment. Entonces, primero, ¿qué es un endowment y por qué no es un fondo propiamente tal? Primero, es un capital blindado para el largo plazo. Conlleva un propósito específico, y esto es muy importante, y la técnica legislativa del proyecto de ley así lo establece. No se puede ocupar los recursos del endowment para cualquier cosa y no se pueden ocupar los recursos en general del endowment, sino que solamente se puede ocupar lo que sale de su rentabilidad. Proporciona una garantía de financiamiento estable para un proyecto en el futuro. Generalmente constituye una fuente de financiamiento complementaria a otros ingresos. La gestión flexible de inversiones, optimizando la relación riesgo-retorno de largo plazo. Esto, por ejemplo, es algo que aportes de ley a presupuesto no se podría generar. Admite inyecciones de recursos adicionales al patrimonio. Y la administración debe asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Para todos los efectos fiscales, esto también en la parte de gobernanza, que ya explicó la ministra, es muy importante. El endowment es una herramienta conocida a nivel internacional. Acá tenemos, por ejemplo, los 15 endowments más grandes del mundo según tipo de institución. Están bien ligadas a las universidades en general. Y en Chile se han utilizado también las figuras de endowment para las instituciones privadas sin fines de lucro. Hoy día alrededor del 10% de los ingresos de estas instituciones se financian mediante rentas de un endowment. En la siguiente lámina tenemos de manera muy simplificada cómo opera un fondo patrimonial, es decir, tenemos un estado inicial, que es la línea azul. En este caso sería el aporte inicial de los 30 millones de dólares, luego un saldo en el periodo N+1 producto de la rentabilidad,
Y luego, cómo queda el patrimonio después, considerando el aporte inicial, el retorno de la inversión y la distribución de esos retornos. En la siguiente lámina tenemos también cómo funcionaría en términos de gobernanza. Existe una entidad administradora que tiene un patrimonio propio, es una personalidad jurídica distinta a la del fisco de derecho privado sin fines de lucro, cuyo fin y propósito está bien enmarcado en el proyecto de ley, que es entregar flujos a TVN sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos y en particular para el financiamiento de actividades que cumplan con la misión pública en los efectos que así la ley lo refiere. Son las entidades fiscalizadoras, sí. Bueno, después tiene la rentabilidad, que tiene un gestor de inversiones regidos por la ley 20.712, y además de el fisco y los aportantes que están acogidos a la ley de 21.440 de donaciones, y el aporte inicial más el matching que les comentaba, o sea, es el fisco que aporta lo inicial, pero además también el matching 1 a 1 de lo que vaya aportando el mundo privado. Y esto en todo un marco jurídico más grande ya existente, que tiene por una parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por ser persona jurídica, la CMF en términos de la administración y auditoría, y además también el Congreso en lo que respecta. En la siguiente lámina, entonces, también en la idea de graficar cómo funcionaría el endowment, existe un aporte inicial. Luego, al finalizar el aporte inicial, se inicia un proceso de acumulación de recursos y en un año N, que después mostramos simulaciones de cuándo podía ser ese año N, se activa el endowment. También la ministra explicó que existe un régimen de transición que mientras no se active ese endowment, se integran recursos vía ley de presupuesto del orden de los 5.000 millones de pesos, 5.500. Entonces, en la siguiente lámina observamos cómo, según distintos esquemas, cuándo se activaría el endowment del que estamos proponiendo. Acá la variable que va cambiando es el matching de los aportes privados. O sea, si existen un matching de los del orden de 2.000 millones de pesos, el endowment se activa al 2037, de 3.000 al 2034 y de 4.000 al 2031. Acá son ejercicios donde se diferencia, como yo les comentaba, distintos escenarios de aportes vía matching, pero además también con un retorno del 5% podemos también tener simulaciones de distintos matching y distintas situaciones si así se requiere. Por último, voy a irme a la sección 5, que algunas conclusiones. Primero, las dificultades en torno al financiamiento de la TV pública aparecen como un fenómeno generalizado en el mundo, no propio de nuestro contexto. Quizás lo que hace propio nuestro contexto, que le añade una dificultad adicional, es justamente el modelo de autofinanciamiento sin herramientas para poder cumplir con ese autofinanciamiento. El PDL diseña un modelo de financiamiento especial de largo plazo para TVN, a través de un fondo patrimonial, sin modificar su actual mandato de autofinanciamiento. Este mecanismo contribuye a dar mayores grados de independencia al ciclo político, económico y sostenibilidad de TVN, reforzando su rol público sin comprometer los principios de las empresas estatales recomendados por la OCDE. De hecho, toda la parte corporativa que se propone y los cambios que propone el proyecto de ley están basados en las buenas prácticas que recomienda ese organismo para las empresas estatales. La gobernanza considera una estructura de administración e inversión de recursos basado en, como yo les comentaba, las mejores prácticas y aspectos también asociados a fiscalización.
Y además también porque, como vemos, este es un modelo de largo plazo, también se establece un régimen de transición para hacernos cargo del corto plazo, pero con los incentivos suficientes a nuestro juicio para poder solucionar esto de manera con una visión de futuro. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, no, les propongo extender 5 minutos para que saquemos acuerdo de fechas de invitados y todo eso. ¿Parece? Sí. No estamos en la hora. Vamos a extender 5 minutos. Vamos a dejar las preguntas las podemos hacer, ojalá si cansamos los 5 minutos, pero me gustaría proponer de que hagamos una sesión de invitados, de exposiciones si es que hay, y después programemos la votación. ¿Les parece? Por ahora propongo, por ejemplo, que venga el presidente del directorio de TVN y la directora ejecutiva, Susana García. ¿Ya? Eso, por eso, envíenlo de aquí a la próxima semana, que es distrital, para que en la siguiente lo escuchemos a todos. ¿Les parece? Diputado. No, no he dicho nada. No he dicho nada. Presidente, yo le sugiero también invitar a presidentes del directorio o directores ejecutivos de canales exitosos que tienen en estos momentos utilidades o pérdidas menores, ¿cierto? Como a los que tiene TVN en el año, porque creo que el problema no está en el endowment que van a colocar, el problema está en la administración de TVN. Entonces, tenemos que ver nosotros cómo están mirando el mercado, cómo lo quieren hacer, porque si efectivamente quieren que le pasemos un cheque en blanco, ¿cierto? Con un endowment que va a ser un bullet a 3 años, es un tema distinto. Pero todavía no propongamos. ¿A quién propone? ¿A qué? Ya. Ya, espérame. Espera un poquito. Vamos a proponer, sí, la semana distrital como plazo para los invitados. También para que le envíen las preguntas a la ministra, para que avancemos. Y así la ministra después puede venir solamente a responder en vez de estar ahí planteando las preguntas. ¿Le parece? Diputado Sáez, diputada Llomas y de ahí diputado Santana. Gracias, presidente. Gracias por la presentación. De acuerdo con que nos demos esos plazos para fijar invitaciones, pero lo que no me parece, presidente, es que se esté citando a partes interesadas, actores del mercado de la televisión, que eventualmente podrían sentir que tienen algún tipo de afectación sobre esto. Si ellos quieren concurrir a esta Cámara, que piden audiencia por ley de lobby, como corresponde, pero no me parece que en el contexto de esta discusión tengan que ser invitados por la comisión. No así centros de pensamiento, expertos, universidades, distintos actores que ya han pasado además por la Comisión de Cultura, que fue la comisión técnica que revisó este proyecto. Pero quiero dejar establecido que, y me parece que se riñe incluso con el reglamento, tener que invitar a partes interesadas con un interés comercial en lo que estamos discutiendo. Presidente, ya. Yo también agradecer la presentación. A mí me parece bien que, a propósito, incluso la experiencia que tuvimos con el ministro Grau en su momento, en donde le hicimos llegar las preguntas, la presentación que él hizo permitió en su momento poder tener una interlocución más dirigida, ¿cierto? Porque a veces en las preguntas nosotros tenemos mucho más tiempo quizás en la presentación que ir al callo con la pregunta en concreto. Así que me parece bien la propuesta que usted hace y con los tiempos también. Lo que sí me gustaría, presidente, es que a propósito de lo que nosotros tenemos que revisar como Comisión de Hacienda, es que me gustaría también que los invitados sean concordantes con el articulado que después nosotros tenemos que revisar, porque ya hubo una comisión técnica, ¿cierto?, que revisó el proyecto de ley en el resto de articulados. Y acá la Comisión de Hacienda lo que se tiene que referir es
digamos, al tema presupuestario. Entonces, presidente, yo creo que es importante que nos remitamos a eso en el debate, dado que también tenemos hartos otros proyectos que revisar. Gracias, presidente. No, yo en la misma línea de mis colegas quería ratificar un poco lo que usted ha señalado de poner un plazo para que se envíen propuestas de invitados para las audiencias, y a mí también me parece razonable que luego de una sesión de audiencias podamos votar el proyecto, sobre todo por la carga legislativa que tiene esta comisión. Hay un montón de proyectos, presidente, que están pendientes de su votación, y yo creo que es bastante razonable el plazo que usted está poniendo, con tiempos para que hagamos las invitaciones y con tiempos también para que podamos votar el proyecto en una subsiguiente comisión. Sí, presidente, yo creo que vamos a traer en vez de bebida, vamos a traer aquí un montón de frutos secos y pasas, porque tienen mala memoria los colegas. El proyecto de hidrógeno verde se lo hicimos a las empresas. Las empresas estuvieron aquí sentadas diciendo que les servía o no les servía. Entonces nosotros estábamos diciendo que venga una empresa que le ha ido bien para que TVN entienda cómo se maneja un negocio exitoso. Entonces, el gobierno le hace un proyecto de hidrógeno verde a las empresas que están sentadas aquí con la anuencia de los colegas y ahora se espantan porque alguien dice que tenemos que traer a una empresa exitosa para que TVN aprenda. Entonces, presidente, por eso tenemos tantas discusiones, porque son absurdas las proposiciones. ¿Cómo se enojan? Porque proponemos a alguien que le ha ido bien y ustedes hicieron un proyecto para que las empresas de hidrógeno verde, más encima, aquí el ministro dijo que el proyecto de hidrógeno verde estaba pensado para que la minería comprara más barato y le fuera mejor. O sea, hecho para las empresas. Entonces, por favor, un poquito de consecuencias y nada más que eso. Mire, pero para ir al tema, nosotros vamos a proponer la próxima semana, en Semana Distrital, algunos nombres, y yo espero que venga gente que les enseñe a TVN a administrar y también la competencia, porque exactamente lo que está pasando aquí, como lo dijo la ministra Vallejo, es que hoy día están perdiendo publicidad porque se está yendo a redes. Entonces hay que traer a gente aquí que maneja redes exitosamente también para que ellos tengan una alternativa de financiamiento. Eso. Diputada Llomas, y cortamos el punto. Sí, como hay tanto interés de revisar situaciones comparadas, me gustaría que pidamos un informe a la Biblioteca del Congreso, pero de canales públicos de otros países, porque de eso estamos hablando. Gracias, presidente. Muy bien. ¿De acuerdo eso también? Sí. Ya. Ministra, si es que quiere dar una última opinión, un mensaje. Sí, gracias, presidente. Solo valorar la disposición de la comisión. Yo quiero relevar que estamos en un mundo donde la información está cada vez más mediada por las grandes plataformas extranjeras, ¿no? X, Meta. Tenemos también conglomerados que son internacionales, como Disney, Warner y otros. Y en ese contexto es importante no solamente rescatar el canal público como pilar de una democracia, sino que también tender a fortalecerlo. Y entender que no es lo mismo un canal público como empresa pública, en este caso una sociedad anónima abierta, sí, está regida por aquello, que un canal privado. Juegan roles distintos, ¿no? Y si queremos mantener esa distinción, no podemos someterlo simplemente a la competencia por rating y publicidad. Y ese es el punto, porque además su legislación lo obliga a otras cosas que no lo obliga a los privados. Y yo quisiera señalar a propósito también de la competitividad que incluso en este ámbito tiene el canal público, por ejemplo, en su noticiero 24H, es un canal sumamente exitoso respecto a las otras señales o noticieros de otros canales, ¿no? O sea, si lo comparamos en respecto a costo-efectividad, 24H está de puntero, ¿no? Dentro de los punteros de los noticieros. O, por ejemplo, el canal infantil, que recibiendo 0 recursos por publicidad, con muy pocos recursos públicos, compite con Disney. Y esa es la situación que con pocos recursos el canal logra generar, ¿no? Consideremos además que, insisto, tiene señales regionales que sostener, señal internacional que sostener, esos son costos, ¿ah? El Congreso, por ejemplo, es un costo público que es importante. Uno no le pide que genere rentabilidad al Congreso Nacional. Eso requiere un costo anual de mantención porque cumple un fin público en la democracia. Lo mismo pasa con el canal, ¿ah? Tiene que cumplir ciertos mandatos públicos y eso tiene un costo asociado, ¿ah? Que no necesariamente uno lo puede considerar como una inversión financiera, ¿no? Pero sí una inversión pública o ENAMI. Entonces, planteo esto simplemente para terminar, presidente, porque a veces comparamos
peras con manzanas y tenemos que poner al canal público, compararlo con la situación de otros canales públicos a nivel mundial y entendiendo la dinámica que está teniendo en la actual sociedad tecnológica y moderna la información y los bienes que tenemos que proteger en este contexto. Así que espero que el debate sea con altura de mira, entendiendo que esto, insisto, no es solamente una ocurrencia de esta administración, sino que un desafío que nos planteó o se viene planteando hace mucho tiempo, incluso por la administración de Sebastián Piñera. Muchas gracias, ministra, disculpe. Y bueno, ya están la próxima semana distrital las preguntas y las propuestas de audiencia. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.